En la ciudad de Bogotá está la avanzada de amigos, compañeros de toda la vida del gran Jorge Bolaño en cabeza de William Fiorillo. Mi querido Will, bienvenido una vez más, ¿cómo le va? Emel, saludos a todos los que nos ven, que nos escuchan. Bueno, sí, aquí en Bogotá esperando la conexión a vuelo a Cúcuta. Correcto. ¿Qué se ha sabido, mi querido William, en las últimas horas respecto a las honras fúnebres de Jorge Bolaño en la ciudad de Cúcuta? Bueno, Carlos Mario Vilarete llegó ya a la sala de velación. Él nos está informando. Creo que la idea es llevarlo al estadio de Cúcuta, General Santander, y hacer un rato que las personas pues puedan estar con él ahí, y luego ya sí hacer el tema de la sepultura. Yo tuve la oportunidad en horas de la mañana, inclusive se lo comenté a usted, de hablar con Óscar Bolaño, su hermano, y pareciera tuvieran alguna esperanza de poder trasladar el féretro hasta la ciudad de Santa Marta. ¿De eso, entre ustedes, que son más cercanos, han podido hablar? Bueno, lo que pasa es que es un deseo, es el deseo de nosotros como amigos, de sus hijas, de sus hermanos. Es un deseo, pero que ya no pasa por lo que nosotros deseemos, sino por lo que en este caso la pareja de Jorge decida. Y yo creo que hasta ahora la decisión está firme, que hoy estará siendo sepultado en Cúcuta. En la ciudad de Cúcuta, definitivamente. ¿Con quién estás, mi querido William? Bueno, estoy con Víctor Pacheco, con Raúl Chaparro, ya vienen. Ya les dije, ya vienen, estaban haciendo algo personal ellos. Y bueno, como te digo, ya estamos aquí en Bogotá esperando conexión, llegando a Cúcuta, si no hay ningún contratiempo, 1:20 más o menos, directo a la funeraria o al estadio donde esté. Claro, me imagino. Will, ¿qué tanta diferencia? Yo creo que la respuesta puede saltar a la vista, pero como amigos obviamente quisiera escucharla. ¿Qué tan fuerte es esperar en una estación portuaria, en una estación aérea, perdón, el tener que ir a despedir a un amigo, que estar con ese amigo para ir a jugar un partido? Hombre, bueno, fíjate que no lo había pensado de esa forma, porque hoy vi más o menos en el carrete de fotos más o menos 25 fotos que compartía con Víctor, con Jorge, en todos los municipios, ciudades, países donde tuvimos la oportunidad de compartir. Pero también vi varias en aeropuertos. Fíjate que no había dimensionado esa comparación. Pero es que en este momento él estuviera aquí o sentado por allá aparte en una silla con las piernas cruzadas, tomándose un café o un capuchino y como dice uno, neciando el celular, pero él se sentaba solo. Tenía esa particularidad. Víctor y yo sentados juntos hablando, él allá solo. Él literal era así. Después se acercaba y después, entonces era como esos momentos que vivía uno con él, o un chiste que echábamos, y esa sonrisa que yo creo que a nadie se le va a olvidar. Si era algo particular de Jorge, era su sonrisa. Claro. Sí. William, a propósito, usted que ha tocado el tema de esa personalidad, usted ayer dijo una palabra pero no la recuerdo muy bien, de esa personalidad, de un momento de estar solo, retirado, con el teléfono, y después, en cuestión de minutos, irse a donde están ustedes a echar chistes y demás. ¿Nunca le preguntaron a Jorge por qué era así? No, fíjate que no, o sea, personalmente no. Yo pienso que el éxito de la amistad nuestra en el tema de Pache, de Raúl, del mismo Nene, bueno, y en sí los que estamos acá con Chaparro, sería ese, ¿no? De que nosotros nos aceptamos con nuestros defectos. Yo también tengo los míos, y él era un poco antisocial en ese sentido, ¿no? O sea, él no entraba enseguida en el grupo, no entraba enseguida en el chiste, pero no, o sea, eran cosas de él, se apartaba, ya uno lo entendía.
Es más, yo le decía a la gente, no le pidan autógrafo porque no, en este momento no lo veo, porque su gesto siempre decía, pero era en cuestión de 10, 15 minutos que se levantaba y salía con un chiste o te invitaba a comer algo. Entonces, yo creo que, Emel, la clave fue aceptarlo tal y como es, no Así es. no entenderlo, y yo creo que eso es un ejemplo para todas las relaciones que nos escuchan hoy. Uno no tiene que pretender cambiar a nadie para amarlo. Yo creo que amar los defectos es lo más valorable, porque amar las virtudes a todo el mundo le queda fácil. Así es. William, hay unas imágenes que me tomé entre la tarde anterior y el día de hoy, evocando las dos oportunidades en las que estuve con ustedes en el programa Yo Soy 1A, en el 2017 y 2018, si no estoy mal. ¿Qué es lo que puedes estar viendo las imágenes en estos momentos? ¿Qué es lo que más recuerdas de esas temporadas junto a Jorge Eladio? William. Emel, no te copié bien. Estoy en estos momentos pasando imágenes de esas dos temporadas en las cuales tuve la oportunidad de trabajar con ustedes en el programa Yo Soy 1A, en donde usted lideraba el grupo junto a Carlos Valderrama, que era la imagen, y Jorge Bolaño junto a Víctor Pacheco y el resto de muchachos. ¿Qué es lo que más recuerda especialmente, mi querido William, de esas temporadas de este programa deportivo? Emel, veníamos en el avión viendo el tema de las fotos de 1A, y hay varias fotos que nos llamaban la atención, que estábamos todo el grupo así, él estaba un poquito más aparte con las manos atrás, él siempre se ponía las manos atrás como si le fuesen a poner una esposa, para que la gente entienda, y siempre se ponía así, siempre era y concentrado. Pero ¿sabe qué es lo que más veníamos hablando con Víctor cuando le tocaba dar el testimonio a él, cuando le tocaba hablar un poquito de su vida, cuando le tocaba hablarle a los jóvenes? Él lo hacía con la simpleza y la sinceridad que le caracterizaba, y sin máscara. O sea, era un hombre que transmitía mucho, y que también nos hace falta eso del programa, porque gracias a Dios el programa ha sido un éxito y sigue todavía. Y era un hombre que le podía enseñar mucho a la juventud de cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas, que también termina siendo una enseñanza. William, te saluda Juan Alejandro Tapia con los muy buenos días, acompañándote en tu dolor y el de todos los amigos exfutbolistas de Jorge Bolaños. Te quiero preguntar, anoche escuchaba una entrevista con Osvaldo Mackenzie, el gran ídolo también del Junior de Barranquilla, y palabras más, palabras menos, decía que a Jorge le quedó cierta espinita siempre clavada en el corazón, porque él siempre quiso trabajar en el Junior, en las divisiones menores del Junior, y que le dieran una oportunidad en el equipo que él amaba, que él más quería por encima de todas las cosas, y que esta oportunidad nunca se presentó. Bueno, de pronto si se lo comentó al nene, respeto la opinión o el concepto de nene de que él, pero lo contrario a nosotros era que Jorge, pues ya Jorge se sentía que no quería estar en inferiores, porque él decía que todo el conocimiento que él adquirió en Italia, el conocimiento que adquirió en Colombia, y recuerda que ahí estaba viendo que me gradué con él en la licencia pro, la licencia máxima del fútbol colombiano. Y él decía eso, él decía yo no quiero estar en unas divisiones menores, o sea, de hecho él dirigió profesional en Venezuela, ojo, Claro. En Venezuela, y pues nunca, vuelvo y repito, es posible que le haya dicho Osvaldo, o sea, no desmiento la versión de Osvaldo ni más faltaba, solo que creo que su aspiración era estar en el equipo profesional, porque él decía que él tenía mucho que aportar, que él quería eso, pero que él quería hacerlo con Junior. Ahí sí estoy de acuerdo con... Exacto, a eso se refería, a que él quería estar en el Junior, que quería que le dieran la oportunidad de llegar al Junior. Sí, verás. Lo que sí es fuerza básica, no, él decía, no, quiero estar ahí con el equipo profesional, que él decía que me den los volantes a mí, decía así con esa forma, que decía él como acentuando, que me den esos volantes a mí, que yo les hago los trabajos, y porque él siempre contaba en él que él aprendió a jugar fue en Italia. Claro. Él decía que él creía que él jugaba aquí en Junior, y vamos a ver que cuando él llega allá y empiezan a hacer los trabajos, él se sentía desorientado.
y él sentía que era menos futbolista que los que estaban allá. Entonces él dice que él aprendió verdaderamente a jugar. Y esa, Emel, esto es profundo. Claro. Es posible que nosotros en Colombia creamos que jugamos fútbol, pero cuando vamos a un nivel superior nos demos cuenta que quizás nosotros somos aficionados siendo profesionales, ¿no? Claro, así es. William, en medio de las múltiples conversaciones que ustedes sostenían, Jorge nunca le contó por qué al final, después de casi 12 años en territorio italiano, llega a Barranquilla y no arregla con Junior y sí con Cúcuta. Una vez, recuerdo, estaba creo que Pibe presente, estábamos hablando de eso. Y creo que fueron temas que se sentaron y temas económicos que el Bola pidió y no se dio. Y hay una cosa que no podemos negar. Dame un segundo, Mel. Tranquilo. Pablo Eduardo. Bueno, ahí vamos a ahorita más adelante restablecer el contacto. Yo sí recuerdo, mi querido Juan, que pasaba por eso, por un tema económico, porque venir de Italia en esa época seguramente le suponía a Junior una inversión muy alta. Y estamos hablando por ahí más o menos en el 2010. Porque digamos que la plata constante y sonante en Junior, ya restablecemos el contacto con William, la plata constante y sonante en Junior prácticamente se puede decir que comenzó a verse después del 2012 en adelante. Era difícil quizás, William, que él en ese momento no pudiera haber llegado a un arreglo económico con Junior. Sí, eso fue lo que yo escuché. Realmente, pues yo estuve ahí un ratico en esa conversación. Después lo sedujo Cúcuta por el proyecto y se enamoró de la ciudad. Y yo jugué en el 97 años completo en Cúcuta y puedo decirlo que Cúcuta es una ciudad que enamora por la frontera, por todo lo que tiene. Claro. Es una ciudad que bueno, antes, no podemos decir ahora porque está pasando un momento difícil, pero antes era muy tranquila y la gente era estilo costa, o sea, la afición era estilo costeña. Entonces, en ese sentido, siento que Jorge se amañó mucho en ese sentido. Aquí tengo a mi lado a Raúl. Sí, ya lo iba a saludar, William. Gracias por permitirnos también la posibilidad de estar con el profesor Raúl Chaparro, que también trabaja en las divisiones menores del Junior, que logró también cosas importantes con el equipo barranquiero, pero especialmente el arraigo con Jorge Bolaño. Mi querido Raúl, ¿cómo le va? Bienvenido a CTV Barranquilla. Buenos días, bien, gracias a Dios. Acá tratando de asimilar esta situación. A veces pensamos que no es cierto, pero nos vamos a enfrentar a una realidad que no la esperábamos. Aunque todo el mundo dice, me preparo para este momento, pero no es mentira. Claro. Raúl, yo ahorita le pregunté a William, desafortunadamente no logró, en medio de la pregunta, poder darme una respuesta clara al respecto, pero le voy a hacer una comparación y en medio de su real saber y entender, me gustaría escuchar su respuesta. ¿Qué tan difícil es estar en una sala de un aeropuerto a la espera de un avión para despedir a un amigo que estar con ese amigo previo a un viaje para un partido de fútbol? Es de perspectiva, de estructura, porque en mi caso, mi creencia, creo en Dios, creo en Jesucristo, y tengo la plena certeza de que voy para un encuentro con el cuerpo. Polvo eres, polvo volverá. Lo importante es el alma de Jorge, ¿dónde está? Él un día recibió en su corazón a Jesucristo y tenemos la certeza, está en las moradas que Jesús va a preparar. Un día lo dijo, no se afanen, no se desesperen, creen en mí, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jorge hoy está en las moradas del Padre Celestial, así que esa es la esperanza que tenemos nosotros, los que creemos en Dios. Y estoy aquí acompañando porque hay un dolor que nos queda. Correcto. De que no está en la persona como tal, de que no está el cuerpo. O sea, los que sufrimos somos nosotros. Él está allá, él está gozándose con el Padre Celestial. ¿Cómo cree usted en esa línea, Raúl, que él, estando al lado de Papa Dios, está viendo hacia abajo? Porque yo no tengo la menor duda de que Jorge
llegó con tiqueto directo en vuelo charter hacia el reino de los cielos. ¿Cómo cree usted él está viéndonos desde allá arriba todo lo que se está manejando previo a su despedida de cuerpo? Él allá reconoce que hay un tiempo establecido para cada uno de nosotros y estará diciendo, apúrense que acá vamos a jugar. Esa es una forma de decir, sabemos que allá no va a haber fútbol, pero lo que sí podemos estar seguros y se llama la nube de testigos. Él nos está viendo, desde allá nos está viendo. Y alguien dirá, pero ¿cómo hace ahora Jorge para comunicarse, ¿no? Efectivamente, por eso hubo uno que murió y resucitó. Su nombre es Jesucristo y nos ha dejado a nosotros para poder decir a las personas, hey, hay una esperanza, hay un camino, hay una fe que nos va a permitir estar un día delante de Dios. Y hoy Jorge está allá, él nos está viendo. Hay un abismo que separa, pero así es. De lo que estamos en este momento tenemos el tiempo y la voluntad para tomar una decisión. En ese momento sabemos que nos está esperando y en el tiempo que cada uno de nosotros nos toque irnos para la casa del Padre, nos iremos y allá nos encontraremos. Recordaremos las cosas buenas y agradables que nos ocurrieron en esta vida. Raúl, con los muy buenos días, quiero devolverme en el tiempo unos 30 años a ese 1995 en el que Junior queda campeón. Jorge Bolaño era un joven prometedor que venía de un gran triunfo con la selección prejuvenil de Colombia y que todo el mundo lo destacaba por su talento, pero el titular en ese semestre en que Junior salió campeón fue usted. Usted era el titular de ese puesto. Raúl Chaparro hacía pareja con Héctor Gerardo Méndez y en algunas ocasiones también con Lucho Grau. ¿Cómo surge esa amistad en medio también de la competencia de dos jóvenes por un mismo puesto? El fútbol, al igual que la policía, es una familia que a nivel mundial todos sabemos lo que va a ocurrir. En el caso de Jorge, cuando él estaba en 17, sabemos en la calidad, de la calidad como jugador y como persona que era. Y acá, cuando se trae acá por parte de los directivos, sabíamos que él se iba a abrir camino solo por el don y talento que Dios había puesto en él. La amistad surge por la manera como éramos nosotros, éramos los jóvenes, el más pelado, como dice Carlos Valderrama, el papá Pollito, él decía, el más pelado era Jorge. Correcto. Mi persona venía David Barra también, y muchos otros. Pero sabíamos que Jorge, el potencial con el que él venía, iba a trascender fronteras y así fue. Nos quedó una linda amistad. Aquí delante tengo a la mamá de sus hijas, tengo a dos Marianas acá delante de mí. Y eso es lo que nos queda en el fútbol. Son contados los amigos que... Así es, Raúl. Y uno de esos era Jorge. Así es. Y uno de sus principales... Perdón, Raúl, y uno de sus principales amigos también en los medios de comunicación es una persona que junto a él, digamos, lo encaminó para ser un buen analista de fútbol y junto a otros compañeros en el canal Win Sports le brindaron la posibilidad como estar allí aprendiendo también en este difícil medio en nuestro país. Mi querido Eduardo Luis López, bienvenido a CTV Barranquilla, qué placer tenerlo. Lástima, no en otras circunstancias, pero al fin y al cabo tener al mejor de los narradores en nuestro país es sin duda algo muy importante. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, un abrazo, saludo a toda la gente. Sí, es una pena que nos reúne, pero siempre será un buen momento saludarlos a ustedes y a todos los barranquilleros, justo que ayer estuvieron de celebración en su día. También muy lastimoso con esta triste noticia, pero recordando como lo hace el compañero Raúl, como lo hace nuestro amigo, recordando con alegría también a Jorge Bolaño, porque eso era lo que era él, un alegre, una persona tan viva que es muy duro para uno entender que esté muerta, pero la verdad lo recordamos con mucho cariño. ¿Cómo están? Un gusto. Eduardo, ¿qué recuerda más de Jorge Bolaño, el analista de fútbol? No el deportista, porque de Jorge tenemos los mejores recuerdos desde aquella calviada que le pegaron en una Copa América hasta su debut en un Mundial, su paso por Italia, definitivo. Pero ¿qué recordar de este chico
que llegó con poca experiencia en los medios de comunicación al frente de un micrófono y luego se soltó solito? Te digo, tenía una humildad, Elmer, porque la humildad de este man era muy importante en el sentido de él aceptaba que no tenía experiencia para esto, entonces pedía ayuda. Entonces realmente se acercaba y Edu, ayúdame, ¿cómo hago? ¿Cómo hago por acá? Y fuimos convirtiendo el personaje. Y ustedes ven de esa persona tan tímida que comenzó en los medios, terminó volviéndose un personaje divertido, el famoso juguito de melocotón, porque eso sí les puedo decir, ese amor por Junior era una cosa loca, un enfermo de Junior que no se imaginan, o sea, tremendo. Entonces llegó el juguito de melocotón, llegó a ese nivel de soltarse tanto, de volverse un gran personaje del programa. Realmente esa evolución es lo que uno más recuerda de Jorito. Antes de ir con Fabio Poveda, que también está en el aeropuerto junto a los otros muchachos, yo quería preguntarle, Eduardo, ¿cómo transcurrió o cómo se enteraron o cómo fue el tema durante la transmisión del partido entre Junior y Deportivo Independiente Medellín para dar la noticia en medio de una situación que podía o dejar mal al canal o dejarlo bien por informar, y como bien fue así, de manera correcta, un hecho tan complejo? Pues mira, yo no estaba narrando ese partido lo estaba haciendo Tito. Yo había narrado el juego anterior y yo venía del estadio. Entonces, lo primero que ocurrió fue que empezaron a llegar mensajes por chat. Nosotros tenemos varios grupos del canal, grupo de Saque Largo, viene pilas que había noticia de Bolaño, que de un infarto. Entonces empezamos, ¿qué pasó? ¿Sí me entendés? Correcto. Pero fue así cuando ya nos llega un mensaje de que había fallecido. La verdad, yo ahí ya me desconecté, yo no sé cómo lo manejó Tito al aire, pero ya estábamos todos un poquitico en shock. Yo me doy cuenta, incluso yo lo que tenía en cuenta lo que tenía claro era que le había dado un infarto, pero no me imaginé que había llegado a tal nivel, ¿me entendés? Entonces, incluso cuando Tito, me imagino, lo menciona al aire, yo no me doy cuenta. Yo me doy cuenta ya porque estábamos chateando todos, pero fue algo mucho que uno no sabe cómo manejar eso, ¿sí me entiendes? Porque uno es, pues madre, eso sí será verdad, o sea, es una cosa que no puedes ir al aire con facilidad. Claro. O sea, yo por ejemplo, yo no soy capaz de coger eso y trinarlo. Yo no soy capaz de dar la noticia, o sea, a mí me da hasta miedo, ¿me entendés? Entonces, era más como un shock interno de todo el canal por dentro, y te escribía una persona y te escribía la otra, y en el grupo tal, en el grupo no. Era realmente muy complicado porque pues nadie entendía lo que estaba pasando, nadie creía que podía llegar tan lejos, no sabíamos cómo manejarlo, fue muy complicado realmente, muchachos. O sea, para nosotros fue muy difícil porque en realidad a Jorge todos lo queríamos mucho acá en el canal, fue muy difícil, de verdad. Claro, y 3 golpes, porque 3 golpes, si no estoy mal, ustedes han recibido en el canal, John Mario Ramírez, Freddy Rincón y ahora Jorge Bolaño. Pero bueno, harán parte de esta tremenda nómina en el cielo para pertenecer al equipo de Los Ángeles del fútbol en el cielo. Pero ese momentico, mi querido Eduardo, déjeme saludar a Fabito Poveda, su compadre, su amigo del alma, y que también está haciendo tránsito rumbo a territorio norte santanderiano. No había querido hablarte desde el domingo, mi querido Fabio, porque sé lo duro que debes estar pasando. Tu corazón, ese corazón nuevo, recibir ese golpe de un momento a otro que dejó a casi todo el mundo del fútbol, a nuestro país, en shock, como lo fue la muerte de Jorge Eladio. ¿Cómo vas, mi hermano? Emel, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos tus televidentes. Sí, fue muy duro. A mí me pareció algo parecido como lo describe Eduardo. Yo estaba en plena transmisión en Blue Radio también, cuando me empiezan a llegar mensajes. Yo en realidad, te lo juro, que pensé que era una broma de mal gusto en ese momento. Y lo primero que hice fue llamar a Sol, a la mamá de sus hijas, y cuando Sol me contesta, inmediatamente, no tenía que decirme nada Sol, enseguida estaba llorando, dando gritos, gritándome, compadre, se nos fue. Inmediatamente traía la noticia en Blue Radio y se me acabó la transmisión. Además, yo no participé más en el resto de la transmisión en Blue Radio. Yo le dije al profe Javier Castelli y a John Jaime Osorio, que eran los que estábamos ahí comentando, no puedo, sigan ustedes porque no puedo. Y no pude, más, no vi el partido. Yo estaba en la cabina y no pude ver, yo estaba pendiente del celular.
llamando a mi hija, que era mi hija menor, que era su ahijada, porque ellos eran allegados además, entonces hablaban constante. Llamé a mi esposa. Mi esposa fue la que me dijo: no le vaya a decir nada a las niñas, que yo me encargo de eso. Entonces, sí, fue muy duro. Jorge, bueno, hace muchos años tengo una relación muy cercana, y no, el golpe ha sido muy duro. Por eso como decía Raúl ahora, aquí estamos acompañándolos, porque es que no podíamos estar en otro lado. O sea, mi cabeza no podía estar en otro lado. Claro. Sino acá. Fabio, definitivamente a Jorge lo van a enterrar en Cúcuta, porque me había dicho Óscar Bolaño de que iba a buscar lo humanamente posible para convencer a su pareja actual de poder trasladar el cuerpo a la ciudad de Santa Marta. Sí, todo parece indicar que sí, eso es inevitable. Lo va a ser enterrado en Santa Marta, en Cúcuta, perdón. El vuelo de nosotros debe aterrizar sobre la 1 de la tarde y enseguida saldremos para el cementerio, para estar justo ahí, justo a las 3 de la tarde allí, porque va a ser una carrera contra el tiempo. Somos un grupo grande de amigos. Aquí está Raúl Chaparro, Víctor Pacheco, William Fiorillo, estoy en compañía de mi esposa, está Juan José Senior, que es otro gran amigo de Jorge. Estamos aquí acompañando a Sol y a las niñas. Fabio, he tratado de hablar con Víctor. ¿Lo tiene por allí cerca? No, estoy en otro lado. Okay. Ellos creo que están ahí en la cadena. Yo me estaba tomando por acá un café. Sí, de hecho yo... En la sala de espera. Claro, de hecho yo en la sala de espera logré hablar con William y logré hablar con Raúl Chaparro, pero Víctor, entiendo por lo que debe estar pasando, un gran hermano, también llorar la partida, y obviamente difícil el poder acercármele a Sol y a sus hijas. Creo, si no estoy mal, de lo que te he logrado conocer, después del fallecimiento de tu señor padre, creo que esta es la primera muerte de un gran amigo, de un gran compadre que te ha dejado el fútbol. Sí, yo creo que sí. O sea, por supuesto que se han ido seres queridos, se han ido familiares, pero Jorge era un gran amigo, Es que fíjense, yo no sé si el fútbol me dejó la amistad con Jorge, quizás sí, pero porque yo empecé una relación con él alejado del fútbol. Yo todavía no era periodista, él todavía no era jugador profesional. Claro. Cuando nos conocimos y cuando empezó la amistad, y bueno, terminó siendo así. Entonces, no, es muy doloroso. Claro. Eduardo, ¿cómo fue el primer día que Jorge Bolaño toma el micrófono en Win Sports y comienza a hablar con ustedes en saque largo? Realmente te cuento, hombre, que cuando lo vimos por primera vez, nosotros decíamos: este man sí le va a dar. Estaba muy callado, o sea, ese gorrito que todos conocemos, supremamente abierto, divertido. La verdad, en ese programa estaba pasmado, o sea, lo llegamos a pensar. Pero como te decía hace un ratico, el man tenía la humildad de aceptar que no tenía experiencia en eso, pero quería aprovechar la oportunidad. Y el man se fue soltando. El man dijo: no, ayúdame. Y más bien preguntaba: ¿cómo hago? Él la fue volteando, pero realmente la primera vez no le fue bien. Sobre todo por un programa. Claro. ¿Él duró cuánto tiempo con ustedes? El man sabía de fútbol, cierto, pero ya meterse a un show, pues pucha, era complicado, le costó mucho, pero realmente después la logró. Como te digo, logramos un gran personaje, con Bolaño. Eduardo, ¿él duró cuánto tiempo con ustedes? Yo no me acuerdo, yo no sé si 2 o 3 años, más o menos.
Ok, perfecto. Eduardo, con los buenos días. A diferencia de otros futbolistas metidos a comentaristas de este deporte, a diferencia de otros exfutbolistas, Jorge Bolaño tenía la propiedad de que iba con todo, iba de frente, así como era en la cancha. Pues no se quedaba con nada ni respetaba los tales códigos y decía lo que tenía que decir. Total, y lo que pasa es que, como te digo, cuando ya Jorge se soltó, ya tocaba era amarrarlo. Ya venga para acá a verme, sepa dónde va, venga, baje. Ya el man cuando se soltó ya tiraba con todo. De todas maneras, les digo una cosa, lo que él soñaba, y él estaba ahí todo el tiempo nos hablaba, lo que él quería era ser director técnico. Claro. El man siempre nos decía que su sueño era dirigir a Junior. Entonces, por ejemplo, Junior jugaba mal, Fabito, y el man me llamaba, joda, Eduardo, cuando yo agarré a ese Junior, o sea, me dirigió Junior como 70 veces en ese tiempo, hubiera tomado otra decisión. O sea, era su gran anhelo. Sí. O sea, él quería ser técnico y quería ser técnico de Junior. Era su sueño. Vito sabe que es así, era el gran sueño del man, no te la ignores. No, era su sueño, él hablaba de eso. Incluso muchas veces sabe que tuve discusiones con él porque en medio de ese dolor que le causaban las derrotas de Junior, yo tuve varias discusiones con él, porque yo creo que era muy fuerte con el Junior. Sí. A veces se pasaba de calidad. Y yo decía, tienes que ponerte en el lugar tú. Cuando vayas a estar allí, no puedes, o sea, no cierres la puerta porque tú puedes estar allí, es tu sueño. Pero era muy fuerte, era duro. Sí, pero entonces el man se descargaba ya era por WhatsApp, porque si no se descargaba por WhatsApp, se descargaba al aire, entonces no venga más bien, hablemos mismo. O sea, el man... Pero yo le pregunto a ustedes dos, y antes de despedir a Fabio, porque Fabio se tiene que ir ya para la sala de espera en el aeropuerto en la ciudad de Bogotá, rumbo a la ciudad de Cúcuta para despedir a su compadre Jorge Bolaño, le hago la pregunta inicial a Jorge y piénselo usted, mi querido Eduardo, porque voy a hacerle de varios exjugadores históricos del onceno barranquillero que tienen ya la propiedad para dirigir un equipo profesional. ¿Usted cómo colocaría ese cuerpo técnico? Jorge Bolaño, Víctor Pacheco, William Fiorillo, el Nene Mackenzie, y por ahí no sé si se podría colar Iván René Valenciano y el pibe Valderrama. ¿Ustedes cómo acomodarían esa banda como entrenadores del equipo Tiburón? Muy teso, muy teso. Voy a decir algo que de pronto suena antipopular. A todos ellos que usted menciona, los veo inicialmente como unos grandes asistentes técnicos, antes de dar el salto de dirigir el equipo. A todos. Pero Bolaño no se veía como asistente en ningún momento, ¿ah? No, ni Mackenzie, ni nada, ninguno de ellos se ve como asistentes. El pibe menos, exacto. Aquí Eduardo fácilmente podría ser un cuerpo técnico. Jorge Bolaño, ¿con quién sé yo? Con Víctor Pacheco, por ejemplo, y William Fiorillo. Me parece interesante. Sí, y en el Barranquilla Fútbol Club, que desde hace rato estamos buscando de que estos muchachos que ya tienen licencia puedan dirigir, sea para, por ejemplo, un Raúl Chaparro, qué sé yo, porque aquí lo que hay es talento. El Nene Mackenzie, esos chicos dieron mucho de qué hablar en la historia del Junior y están pidiendo a gritos la pista. Mackenzie hace poquito pidió la oportunidad y uno escucha hablar a Pacheco y Pacheco tiene que saber mucho, o sea, realmente es muy interesante. Sabe. Pachequito. Entonces, no, hay mucho. Y de todas maneras hay una ventaja, Fabito. Los cuerpos técnicos hoy en día son como de 15 manes, ahí caben todos. Eso, todos caben, sí. Eso sí es cierto. Entrenador de arqueros ya se tiene, que sería José María Paso. Busca un entrenador de defensa. Bueno, yo no creo que Alexis Mendoza venga de Honduras para aceptar el trabajo. Zona de volantes, que Dios lo tenga en su gloria, era para Jorge Bolaño y Víctor Pacheco. Al igual que el señor Nene Mackenzie y William Fiorillo. Y en el frente de ataque, sin duda, ese cupo era para Iván Valenciano. Totalmente. Así es. Mi querido Fabio, muchas gracias, mi hermano, y de parte nuestra, poderle al tiempo transmitir a toda la familia Bolaño Correa nuestro más sentido pésame, nuestra voz de condolencia, y de parte mía, háblele al cuerpo, al oído, y dígale que su amigo Emel Alvear lo extraña mucho. Él sabe muy bien, en medio de todo, cómo fue este tema. Claro que sí, un abrazo, Emel. Eduardo, un abrazo.
Eduardo Luis, y a usted de antemano queríamos desde hace rato inclusive poder tener la posibilidad de hablar con el Toxi Relator que está mandando la parada en nuestro país, en el canal licenciatario del fútbol colombiano, en el Win Sports. Lo seguimos también en su cuenta de YouTube. Y qué lástima que este primer contacto haya sido para hablar de una persona que se nos fue y que nos dejó unas enseñanzas enormes. De parte de todo el grupo de trabajo de CTV Barranquilla es agradecerle estos minutos que tuvo para con nosotros y esperemos que no sea ni la primera ni la última entrevista en la cual podamos compartir del maravilloso mundo del deporte. No, por favor, les mando un abrazo a ustedes, a todos los barranquilleros, los quiero mucho, es mi ciudad. Como siempre digo yo soy barranquillero sin acento. Los quiero mucho. Les mando un abrazo gigante. Me encanta estar en Barranquilla. Para mí. Eso fue como la pelea una vez de Jorge Bolaño que dijo que él también era cucuteño. Exactamente. Por ahí es la cosa. La gente me dice a mí, vos sos paisa, vos sos cachaco, que sos hincha de Junior, me dicen. Y la verdad me queda muy difícil negar que tengo mucha simpatía por el equipo. No lo puedo negar. Entonces me pasa mucho que a veces me dicen que le hago mucha fuerza cuando estoy narrando los goles, que se me nota, qué sé yo. De pronto ya no lo puedo controlar a veces. Pero bueno, saben que les tengo la buena. Les mando un abrazo gigante a todos. Y Dios los bendiga y a toda la familia de Jorrito Bolaño un abrazo solidario y mucha fuerza que si es duro para nosotros, imagínense cómo será para ellos.